Ya, bien chiquillas de cuarto medio, la guía que les vamos a subir a la página web esta semana es de un fragmento de un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Este es el fragmento, ya, el documento. Es del autor uruguayo Eduardo Galeano. Eduardo Galeano murió hace 5 años atrás, en 2015. Y este es su libro probablemente más traducido y más leído. Las venas abiertas de América Latina trata acerca de los horrores del colonialismo, de las cosas que hicieron las grandes potencias europeas, sobre todo en América, una vez que llegaron a nuestro continente, pero también trata acerca de cómo en la actualidad estas potencias, incluyendo también a Estados Unidos actualmente, se aprovechan, ¿cierto?, de los países más pobres y los dejan en la pobreza, los continúan manteniendo en la pobreza, ¿ya? Bien, Eduardo Galeano es un autor uruguayo, es un autor de izquierda, está en contra obviamente del capitalismo y más o menos es lo que critica en el fragmento también que vamos a leer. Tiene otros libros también de otros temas. Hay unos 2 o 3 libros que tiene dedicados a otra de sus pasiones, que es el fútbol. Es un fanático del fútbol y bueno, Galeano lo que hace es un poco criticar la industria del fútbol, como eso ha hecho mella en los fanáticos y en la belleza de este deporte, ¿ya? Pero bueno, Las venas abiertas de América Latina, como les decía, es su libro más vendido. Aquí hay una de las portadas del libro, está con el continente americano, sudamericano. Vamos a ver después, a propósito del sub, qué es lo que puede significar eso. Y bueno, en el costado derecho está, bueno, hay una imagen de esclavos indígenas que extraen oro, ¿verdad?, en el fondo, y que se lo presentan como tributo a los colonizadores, ¿ya? Evidenciando la búsqueda de riquezas que tenían estos imperios. Y acá tenemos también cómo estaban esclavizados, no solamente indígenas, sino también vemos algunos como de raza negra, ¿verdad? Sabemos que a América llegaron esclavos africanos y que muchos de ellos desaparecieron porque los mataron. Fueron bastante maltratados y también morían a causa de las enfermedades que se propagaban. Y acá, bueno, vemos una familia indígena que es amenazada por estos soldados colonialistas. Esta otra imagen, aquí no se distingue mucho lo que dice, pero es un fragmento del texto que vamos a leer. Y bueno, la imagen tiene que ver un poco con que nos han vendido la idea de que arriba, en el globo terráqueo, están las potencias, ¿cierto? Está Europa, está Estados Unidos, Inglaterra, y abajo están los países más pobres, ¿ya? Aquí lo damos vuelta, ¿verdad? El polo sur, como de donde sale el sol, y bueno, las hojitas y eso, ¿cierto? El Ecuador más abajo. En la otra lámina vemos a 2 tipos que pueden ser perfectamente colonizadores franceses, españoles, ¿cierto?, que se dividen en el globo terráqueo. Ustedes saben que no solamente España fue un país que colonizó, también lo fue Inglaterra, también lo fue Francia, Portugal. Entonces, bueno, cuando se descubre entre comillas América, se empiezan a dividir los territorios, ¿ya? Y crean también ahí sus propios mapamundi. Y la última imagen, vemos una bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Un gringo que exprime a Sudamérica y exprime sus recursos naturales, ¿cierto? Nosotros sabemos que la mayor parte de los recursos naturales de América Latina y de Sudamérica no se quedan acá, sino que van al extranjero normalmente.
Bueno, ese power era un poquito como para explicarles el contexto de lo que vamos a leer. La introducción del libro, Las venas abiertas de América Latina, dice: introducción, 120 millones de niños en el centro de la tormenta. ¿Por qué? Porque en este libro fue escrito en el año 71. En el año 71 aún era bastante evidente la pobreza extrema en muchos países de América Latina. Digo pobreza extrema porque era mucho más frecuente ver niños, o sea, que hubiese niños que se morían de hambre o familias que no tuvieran ropa, niños en la calle sin zapatos, era bastante frecuente. Y bueno, eso es más o menos a lo que hace referencia el texto, ¿ya? O al menos el título. Voy a empezar a leer y voy a tratar de comentar algunas cosas del texto, pero de todas maneras deben leerlo ustedes porque tienen que hacer su propia lectura y obviamente no les voy a dar yo las respuestas a las preguntas que aparecen más abajo. Bien, dice: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Bueno, este es un tono irónico, ¿verdad?, el que está ocupando Eduardo Galeano, para decirnos que América Latina, desde que es América Latina, desde que es descubierta, lamentablemente fue pobre, ¿cierto? Y que al pasar del tiempo se ha vuelto especialista en ser pobre, lamentablemente. Y bueno, en comparación con otros países que ganan, América Latina siempre pierde. Sigo leyendo. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrota la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuentes de reservas del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos, que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Bien, sabemos que América Latina es muy rica en materia prima, ¿cierto? Bueno, algunas de las cosas que aparecen ahí es petróleo, hierro, frutas, café, etcétera, cobre, carne. Pero América Latina exporta estas materias, ¿verdad? Y al final son otros países los que se hacen ricos consumiéndolas o procesándolas, ¿ya? Seguramente ustedes lo han visto ya en historia, que nosotros tenemos casi nulas empresas de producción, ¿cierto? Sino que de aquí salen los productos así como en bruto y en otros países se procesan y después nos los venden a precios mucho más altos. Bueno, sigo. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey P. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización. Esa frase es, bueno, uno de los preceptos del liberalismo y del capitalismo, ¿verdad?, en el que no existe un criterio o no existen reglas para poner precios, pero sin embargo sí nos ponen reglas a nosotros los países pobres para poner precios a las materias primas, ¿ya? O sea, me refiero a que no ofrecen más que miserias. Entonces, bueno, las grandes empresas y los países, las grandes potencias, cobran lo que quieran. Veamos. Dice: cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no solo funcionan para el mercado externo dominante,
proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. Bueno, esta parte tiene que ver con que no solamente las materias primas son exportadas y que son después devueltas a precios exorbitantes una vez que ya se ha procesado el producto, sino que también somos dominados mediante empresas extranjeras que, por ejemplo, se ven a través de los bancos, ¿ya? O de las grandes financieras. Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de las concesiones hechas por Estados Unidos al capital de otros países. Es que nosotros nos damos concesiones, advertía allá por 1913 el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Él estaba seguro, un país, decía, es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido. Y tenía razón. Bien, esa frase, ¿verdad?, tiene que ver con que el capital o las empresas que dominen los mercados de un país son al final quienes poseen el país o los dueños de los países, ¿ya? Yo creo que todos hemos escuchado que las grandes autopistas y las compañías telefónicas y no sé, pues las empresas que prestan servicios básicos como la luz y el agua no son empresas chilenas, sino que son empresas extranjeras, ¿ya? Y por eso es que si tomamos en cuenta las palabras que aquí dice Galeano, ¿cierto?, es que no somos dueños de nuestras propias empresas, sino que son otros países que dominan al nuestro. Sigo leyendo. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos, aunque los haitianos y los cubanos ya habían asomado a la historia como pueblos nuevos un siglo antes que los peregrinos del Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth. Ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Bien, yo creo que todos hemos escuchado en películas y probablemente hasta nosotros mismos hemos dicho, no, es que los americanos aquí o los americanos allá, pero cuando dicen los americanos no se refieren a todos los países de América, sino que se refieren específicamente a Estados Unidos, ¿ya? Por lo tanto, América es Estados Unidos y nosotros, al parecer, no somos dignos de llamarnos americanos, sino sudamericanos o subamericanos, o sea, más abajo, ¿ya? Y no es solamente una cuestión geográfica, sino que además es una cuestión como de poder y de economía, ¿ya? Aunque todo este país originalmente supuestamente se llama América, los americanos son los gringos, ¿ya? Sigo. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de dependencias sucesivas que tiene mucho más de 12 labores, y que por cierto también comprende dentro de América Latina la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y fronteras dentro de cada país. La explotación de las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. Hace 4 siglos ya habían nacido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que el capitalismo no solo tiene que ver con estas grandes potencias europeas y también Norteamérica actuando o aprovechándose de los países pequeños, sino también de países que no son tan ricos, pero que están un poco mejor que aquellos que están muy mal,
y que también se aprovechan de los países más pequeñitos. Entonces, como una cadena, ¿verdad?, de aprovechamiento o Ya, continúo. Para quienes conciban la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convirtieron en veneno. Hay cosas que pueden resultar un poquito confusas de entender en este párrafo, pero la idea es que hay países ricos gracias a que otros son pobres, y estos países pobres son a menudo los países de América Latina, ¿ya? Normalmente el que otros ganen y el que otros sean ricos implica que otros sean pobres. Y es una historia de engaño también, como dice en la última frase del párrafo. La alquimia es una supuesta ciencia. No existen alquimistas que yo sepa, pero supuestamente la alquimia tiene que ver con que existen teorías, ¿cierto?, de gente que ha tratado de crear oro a partir de otros metales o de otras cosas, ¿ya? Entonces, por eso la nombra. Resulta que en América, claro, había países que eran ricos en oro y que los colonizadores, los españoles sobre todo, engañaron a los pueblos indígenas y les cambiaban entonces cucharas por collares de plata, no sé, una ollita de aluminio, no sé qué, había en ese tiempo así como realmente que tenían cero valor económico, por oro, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que nos quiere dar a entender Galeano, ya que en realidad aquí hay una historia de engaño y de aprovechamiento. Sigo leyendo. Potosí, Zacatecas y Oruro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena, del salitre y de la selva amazónica del caucho, el nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del Quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes hacia adentro, dominadas desde fuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. Bien, bueno, se nombran varias ciudades y también se nombra Brasil, se nombra Chile, ¿verdad?, entre los países que sufrieron la explotación de ciertas materias primas y que después fueron abandonadas y que fueron dejadas en la ruina, ¿ya? Entre eso nosotros sabemos que en el norte chileno hubo mucha riqueza, pero mucha riqueza obviamente para los que tenían, para los dueños, que eran generalmente los ingleses, que eran dueños de las salitreras, ¿verdad?, que mantenían a sus empleados en una condición casi de esclavos. O sea, claro, eran libres, pero sabemos esto como de las fichas y todo eso, ¿cierto?, que era bastante abusivo. Y una vez que se crea el salitre sintético, la zona se va a la ruina, ¿verdad?, y se llevan todo el capital que habían acumulado, ya dejaron a la gente ahí en la pobreza. Es una zona terriblemente pobre y que están abandonados y que, bueno, hoy en día se pueden visitar por una cuestión histórica, ya no porque ya haya riquezas todavía. El salitre ya no se saca, ¿ya? Veamos. La brecha se extiende. Hacia mediados del siglo anterior, el nivel de vida de los países ricos del mundo excedía en un 50% el nivel de los países pobres. El desarrollo desarrolla la desigualdad.
Richard Nixon anunció en abril de 1969, en discurso ante la OEA, que a fines del siglo XX el ingreso per cápita en Estados Unidos sería 15 veces más alto que el ingreso en América Latina. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos absolutos, pero mucho más en términos relativos, por el dinamismo de la disparidad creciente. El capitalismo central puede darse el lujo de crear sus propios mitos de opulencia, pero los mitos no se comen bien, y bien lo saben los países pobres que constituyen el vasto capitalismo periférico. El ingreso promedio de un ciudadano norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano y aumenta a un ritmo 10 veces más intenso. Y los promedios se engañan por los insondables abismos que se abren al sur del río Bravo entre los muchos pobres y los pocos ricos de la región. En la cúspide, en efecto, 6 millones de latinoamericanos acaparan, según las Naciones Unidas, el mismo ingreso que 140 millones de personas ubicadas en la base de la pirámide social. Hay 60 millones de campesinos cuya fortuna asciende a 25 centavos de dólar por día. En el otro extremo, los proxenetas de la desdicha se dan el lujo de acumular 5 millones de dólares en sus cuentas privadas de Suiza o Estados Unidos y derrochan en la ostentación y el lujo estéril, ofensa y desafío, y en la inversión total los capitales que América Latina podría destinar a la reposición, amplificación y creación de fuentes de producción y trabajo. Bien, aquí vienen, ¿verdad?, las grandes diferencias económicas de, por ejemplo, Estados Unidos. Recordemos Estados Unidos en los años 70, ya no es lo mismo que ahora, pero de todas maneras sigue siendo Estados Unidos siendo un país que tiene un ingreso per cápita mucho más alto que el nuestro y que otros países de América. La diferencia de los sueldos, por ejemplo, ya que era 15 veces mayor el sueldo de un estadounidense que el sueldo de un latinoamericano en los años 70. Y también, ¿verdad?, critica el lujo que se puede ver de algunos ricos en Europa versus la gran pobreza que existe en América Latina, en donde, por ejemplo, un campesino que cultiva vegetales, ¿cierto?, o fruta o lo que sea, gana 25 centavos de dólar por día. Nuevamente, repito, en los años 70. Bueno, digo, en los años 70 no ha cambiado tanto, puede que ahora gane un par de dólares, pero siguen siendo las diferencias abismantes. Sigo. Incorporadas desde siempre en la constelación del poder imperialista, nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional. Se hipoteca la soberanía porque no hay otro camino. Las coartadas de la oligarquía confunden interesadamente la impotencia de una clase social con el presunto vacío de destino de cada nación. Josué de Castro declara: yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que infelizmente no hay otra solución que la violencia para América Latina. Yo creo que esa frase es súper significativa, sobre todo teniendo en cuenta los recientes hechos acontecidos en nuestro país. Hay personas que dicen, bueno, pero la violencia no es la forma, debemos ser pacíficos y civilizados y bla, 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 ¿cierto? Y exigir nuestros derechos, pero desde la vía democrática y todo eso. Bueno, aquí un poco Josué del Castro, que recibió un premio internacional de la paz, declara que en realidad para América Latina esto no vale, ¿ya? Porque lamentablemente tenemos una historia de pobreza tan grande que no se va a solucionar mediante la paz, ¿ya? Y que en realidad tenemos, en el principio del párrafo decía, tenemos una tradición de mendicidad, ¿ya? Una tradición de pobreza. Y que esto ha significado que se hipoteque nuestra soberanía. ¿En qué sentido? La soberanía tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos o los países de poder gobernarse y de poder hacer sus propias leyes, etcétera, ¿cierto? Bueno, hay muchos países de América Latina que en algún momento se han visto forzados a acatar lo que dice, por ejemplo, Estados Unidos,
Hay países de América Latina que ni siquiera tienen una moneda propia. Por ejemplo, si no me equivoco, en el caso de Ecuador, Ecuador no tiene moneda propia y usan dólar. ¿Ya? Eso tiene que ver también con cómo se ha devalorado la moneda, o claro, nuestra moneda, el peso, lo que sea que nosotros manejemos, ¿cierto? Y se ha devaluado tanto que al final la única opción es manejarse con dólares, con una moneda extranjera. Continúo leyendo. 120 millones de niños se agitan en el centro de esta tormenta. La población de América Latina crece como ninguna otra. En medio siglo se triplicó con creces. Cada minuto muere un niño de enfermedad o hambre, pero en el año 2000 habrá 650 millones de latinoamericanos y la mitad tendrá menos de 15 años de edad. Una bomba de tiempo. Este texto fue hecho en el 71. La predicción, si es que seguía creciendo la población tal como en ese momento, era más o menos esa, la que se menciona en el párrafo. Sabemos que la población de América Latina sí ha crecido, pero no al ritmo que se esperaba. De hecho, en algunos países, como por ejemplo Chile, la población no ha crecido tanto como se creía y de hecho ha ido envejeciendo. Ya nosotros sabemos que la población de Chile es bastante más vieja de lo que era antes. Se extiende la pobreza y se concentra la riqueza en esta región que cuenta con inmensas legiones de brazos caídos y que se multiplican sin descanso. Nuevas fábricas se instalan en los polos privilegiados de desarrollo, Sao Paulo, Buenos Aires, la Ciudad de México, pero menos mano de obra se necesita cada vez. El sistema no ha previsto esta pequeña molestia, lo que sobra es gente, y la gente se reproduce, se hace el amor con entusiasmo y sin precauciones. Cada vez queda más gente a la vera del camino, sin trabajo en el campo, donde el latifundio reina con sus gigantescos cereales, y sin trabajo en la ciudad, donde reinan las máquinas. El sistema vomita hombres. Las misiones norteamericanas esterilizan masivamente mujeres y siembran píldoras, diafragmas, espirales, preservativos y almanaques marcados, pero cosechan niños porfiadamente. Los niños latinoamericanos continúan naciendo, reivindicando su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en estas tierras espléndidas que podrían brindar a todos lo que a casi todos niegan. Bueno, en los años 70 habíamos dicho ya que se veía muchos niños padeciendo pobreza y una de las razones que daban en los países poderosos para decir que había países muy pobres era que en estos países muy pobres la gente tenía muchos hijos y como tenían muchos hijos no alcanzaba para mantenerlos a todos, entonces la solución era que no tuvieran tantos hijos. Y es por eso que se mencionan estas misiones norteamericanas en las que se esterilizaban mujeres así a destajo, ¿verdad? O se repartían preservativos o se daban charlas acerca de los métodos anticonceptivos, etcétera. Ya. Continúo leyendo. Son secretas las matanzas de la miseria en América Latina. Cada año estallan silenciosamente, sin estrépito alguno, 3 bombas de Hiroshima sobre estos pueblos que tienen la costumbre de sufrir con los dientes apretados. A ver, esto no es literal, no es que las bombas nucleares estallen en América Latina. Lo que quiere decir es que el daño que hacen sobre la vida de las personas, me refiero a la miseria y el hambre, que es equivalente a lo que provocan las 3 bombas de Hiroshima. Ya, digamos, a ese nivel de daño es el que hace la pobreza. Esta violencia sistemática, no aparente pero real, va en aumento. Sus crímenes no se difunden en la crónica roja, sino en las estadísticas de la FAO. Val dice que la impunidad es todavía posible porque los pobres no pueden desencadenar la guerra mundial, pero el imperio se preocupa, incapaz de multiplicar los panes, hace lo posible por suprimir a los comensales. Combata la pobreza, mate a un mendigo, garabateó un maestro del humor negro sobre un muro de la ciudad de La Paz. A ver, no sé si han visto, no sé si van a entender esta referencia, y supongo que sí, pero
Yo creo que se acuerdan de Thanos, ¿cierto? Ya, bueno, Thanos plantea algo así, ¿cierto? Que en realidad el mundo no alcanza para todos y que en realidad iría bien con la mitad de la población. Bueno, es más o menos eso lo que plantean algunos teóricos que cita Eduardo Galeano en este texto, que en realidad lo que creen los economistas es que somos demasiados, sobre todo en los países pobres, que por eso somos pobres y entonces lo mejor es que no haya tanta gente, ¿ya? A propósito de lo que decíamos anteriormente, que nacían muchos niños, que nos reproducíamos muy rápido y muchos, la única forma de combatir la pobreza es que se eliminen los pobres, me parece. Continúo. Los Estados Unidos no sufren fronteras adentro el problema de la explosión de la natalidad, pero se preocupan como nadie por difundir e imponer en los 4 puntos cardinales la planificación familiar. No solo el gobierno, también Rockefeller y la Fundación Ford padecen pesadillas con millones de niños que avanzan como langostas desde los horizontes del tercer mundo. Platón y Aristóteles se habían ocupado del tema antes que Malthus y McNamara. Sin embargo, en nuestros tiempos, toda esta ofensiva universal cumple una función bien definida. Se propone justificar la muy desigualdad distribución de la renta entre los países, entre las clases sociales, convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado de los hijos que no se evitan y poner un dique al avance de la furia de las masas en movimiento de rebelión. Bueno, Rockefeller y la Fundación Ford, son tipos realmente muy importantes lo que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y extremadamente ricos, muy muy ricos. O sea, no estamos hablando de Farcas, ni la Raíz, ni esos ricos que así existen acá en Chile, sino realmente muy millonarios, ¿ya? Estos tipos y también otros teóricos de las economías, ¿verdad? Han tratado de justificar sus fortunas o han tratado de justificar por qué algunos países son muy ricos y otros muy pobres, explicando que, como decíamos anteriormente, aquí hay mucha gente, ¿ya? Y como hay mucha gente no alcanza para todos los recursos. Continúo leyendo. Los dispositivos intrauterinos compiten con las bombas y la metralla. En el sudeste asiático es en el esfuerzo por detener el crecimiento de la población de Vietnam. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en las calles. Diversas misiones norteamericanas han esterilizado millones de mujeres en la Amazonía, pese a que esta es la zona habitable más desierta del planeta. En la mayor parte de los países latinoamericanos la gente no sobra, falta. Brasil tiene 38 veces menos habitantes por kilómetro cuadrado que Bélgica. Paraguay 49 veces menos que Inglaterra. Perú 32 veces menos que Japón. Veamos. ¿Por qué Galeano ocupa estas cifras? Anteriormente habíamos visto, ¿verdad?, que los economistas dicen, bueno, es que allí hay mucha gente, por eso son pobres, no alcanza para todos. Pero vemos que países desarrollados como Bélgica, Inglaterra, Perú, tienen muchos más habitantes considerando lo pequeñito de su territorio, ¿verdad? La cantidad de kilómetros cuadrados que tienen sus países, tienen mucho más habitantes por kilómetro cuadrado que los países de América Latina. Y entonces, ¿cómo se explica esto? Que aquí dicen que somos muchos, ¿ya? Y que por eso no alcanza, porque a ellos sí les alcanza y a nosotros no. Me fui. Ya. Haití y El Salvador, hormigueros humanos de América Latina, tienen una densidad de población menor que la de Italia. Los pretextos invocados ofenden a la inteligencia. Las intenciones reales encienden la indignación. Al fin y al cabo, no menos de la mitad de los territorios de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela está habitada por nadie. Ninguna población latinoamericana crece menos que la de Uruguay, país de viejos, y sin embargo ninguna otra nación ha sido tan castigada en los años recientes por una crisis que parece arrastrarla al último círculo de los infiernos. Uruguay está vacío, y sus praderas fértiles podrían dar de comer a una población infinitamente mayor que la que hoy padece sobre su suelo tantas penurias.
Hace más de un siglo, un canciller de Guatemala había sentenciado proféticamente: sería curioso que del seno mismo de los Estados Unidos, de donde nos viene el mal, naciese también el remedio. Muerta y enterrada la Alianza para el Progreso, el imperio propone ahora, con más pánico que generosidad, resolver los problemas de América Latina, eliminando de antemano a los latinoamericanos. Bien, nuevamente se refuerza la idea de que eso de que somos muchos y que por eso no nos alcanza es mentira, ¿ya? Y bueno, pone el ejemplo de Uruguay, que en los años 70 estaba sufriendo por una crisis bastante grande, ¿ya? Recordemos que Eduardo Galeano es uruguayo, por lo tanto hace énfasis en la realidad de su país. Seguimos más abajo. En Washington tienen ya motivos para sospechar que los pueblos pobres no prefieren ser pobres, pero no se puede querer el fin sin querer los medios. Quienes niegan la liberación de América Latina niegan también nuestro único renacimiento posible y de paso absuelven a las estructuras en vigencia. Los jóvenes se multiplican, se levantan, escuchan. ¿Qué les ofrece la voz del sistema? El sistema habla un lenguaje surrealista, propone evitar los nacimientos de estas tierras vacías, opina que faltan capitales en países donde los capitales sobran pero se desperdician, denomina ayuda a la ortopedia deformante de los empréstitos y el drenaje de riquezas que las inversiones extranjeras provocan, convoca a los latifundistas a realizar la reforma agraria y a la oligarquía a poner en práctica la justicia social. La lucha de clases no existe, secreta más que por culpa de los agentes foráneos que la encienden, pero en cambio existen las clases sociales, y a la opresión de unas por otras se la denomina el estilo occidental de vida. Bien, a menudo dicen que, bueno, los países ricos dicen, bueno, es que América Latina no tiene muchos recursos. Sí tiene muchos recursos, tiene más recursos naturales, pero esos recursos naturales se van, se refuerza la idea. Y bueno, cuando dicen que vamos a ir en ayuda de los países más pobres, o no sé, Europa o Estados Unidos, no sé, países van a ir en ayuda de estos países más pobres, en realidad esa ayuda se traduce en créditos, ¿ya? Créditos a estos países, créditos que después se van a cobrar con una tasa de interés mucho más elevada, y al final es un negocio terrible el que se hace de los países más poderosos con los más pobres. Continúo leyendo. Las expediciones criminales de los marines tienen por objetivo restablecer el orden y la paz social, y las dictaduras adictas a Washington fundan en las cárceles el Estado de Derecho y prohíben las huelgas y aniquilan los sindicatos para proteger la libertad de trabajo. ¿Tenemos todo prohibido salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros. El subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corren años de revolución, tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en remojo y a la vez anuncian el infierno para todos. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta. Si el futuro se transforma en una caja de sorpresas, el conservador grita con toda razón: me han traicionado. Y los ideólogos de la impotencia, los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo, no demoran en hacer escuchar sus clamores. El águila de bronce del Maine, derribada el día de la victoria de la Revolución Cubana, yace ahora abandonada, con las alas rotas, bajo un portal del barrio viejo de La Habana. Desde Cuba en adelante, también otros países han iniciado por distintas vías y con distintos medios la experiencia del cambio. La perpetuación del actual orden de cosas es la perpetuación del crimen. Aquí Galeano está terminando la idea, que es, en el fondo, no decirlo con las palabras que les voy a decir, pero es la revolución, ya, o sea, Galeano es partidario de tomarse las cosas como lo hicieron los cubanos. Y el último párrafo: los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Las preguntas son las que aparecen acá.
La primera tiene que ver con a qué se refiere el autor con que la América Latina sigue siendo una sirvienta. Aparecen hartos datos con respecto a eso. La pregunta 2. Comentar el fragmento que dice ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos y por qué se supone que nosotros somos una subamérica o sudamérica, ya de segunda clase. La tercera pregunta es resumir aspectos que aparecen en el texto en el sentido de por qué el capitalismo ha causado tantos problemas en América Latina según Eduardo Galeano. La pregunta 4, ¿cuál es la relación que se ha hecho históricamente entre la pobreza y la cantidad de habitantes que tenemos? Y la número 5 es opinión personal, con qué elemento estás de acuerdo o en desacuerdo con el texto. Como son solamente estas 5 preguntas, les voy a pedir que las respondan lo más completa posible y me pueden mandar las preguntas escritas en Word o me las pueden mandar escritas a mano, con fotos de sus cuadernos, como ustedes lo prefieran, ¿ya? Pero ojalá sean puntuales en la entrega, ¿ya? Eso, que les vaya muy bien. Cualquier duda me escriben al WhatsApp.